siempre mis charlas lo que intentan es ser unas charlas que sean participativas y además bueno, pues realmente que vale el mensaje inicial que está ya ahí escrito, que es que solo hay un mundo, solo hay una medicina y una salud, ¿no? O sea, y a lo largo de mi exposición lo que intento es convencer de que esto es así, ¿no? Y de que es muy importante. O sea, porque entonces yo le propuse a Manolo hablar sobre zoonosis, zoonosis porque, bueno, pues es precisamente cumple ese requisito, ¿no? De que se tiene que abordar la zoonosis desde un punto de vista multidisciplinar, ¿no? Lo he llevado a las pandemias para que veamos lo importante que es atajar esa zoonosis y cómo con eso vamos a conseguir probablemente reducir muchas de las pandemias que nos pueden llegar. Y todo ello desde un enfoque, One Health, que yo también antes le decía a Manuel que se ha quedado corto. Ahora mismo ya se habla de One Health, ¿no? Porque aunque el concepto One Health era un concepto que ahora veremos, se centraba en la salud, y aunque una de las patas era la biodiversidad, el medio ambiente y todo eso, pero se quedaba un poco corto, ¿no? Y entonces por eso ha metido la idea de recoger, y en eso están metidas universidades americanas superpotentes. Está Davis, hay una serie de universidades que están en la idea de crear una alianza ¿no? Y en esa línea, bueno, pues están trabajando. Claro, o sea, esta solo poner un poco pues, para describir las fases que tiene una zoonosis, pero no, bueno, lo único es pues para otras personas que lo puedan escuchar después, pero básicamente partimos de la idea de tener aquí esos microorganismos patógenos, todos esos posibles microorganismos patógenos, que posteriormente van a pasar a hospedadores asintomáticos, todos ellos de vida silvestre, donde estos agentes patógenos van pues a amplificarse, a transmitirse entre diferentes especies, van a recombinar o a mutar en sus genes, etcétera, etcétera. Y cuando se dan las circunstancias apropiadas, se produce el salto a la especie humana, ¿vale? Lo van a hacer en forma de enfermedad nueva o lo van a hacer en forma de enfermedades que reemergen y aparecen en el humano, donde ya sí que vamos a tener ese hospedador sintomático, ¿no? Aquí tenemos los clásicos hospedadores que han padecido, bueno, que han dado lugar a la pandemia, pues desde los murciélagos, que veremos que son un poco como la estrella, los roedores, cuando el MERS estaban ahí los camellos, las aves también, en el caso, por ejemplo, la de West Nile, que tenemos en Andalucía, aunque, bueno, al final no va a ser el mosquito, pero tenemos los simios, en el caso de los primates no humanos. A mí yo pongo esta porque realmente yo lo que quiero es hacer ver si la pregunta es, ¿el coronavirus ahora mismo, el COVID-19, es la causa o es el efecto, ¿no? Yo quiero llevarles a la idea al final de que realmente es el efecto. O sea, nosotros hemos hecho una serie de cosas que nos han llevado, en este caso, al COVID-19, pero que nos irán llevando a otras pandemias que irán llegando en el futuro, porque como vamos a ver una imagen ahora, la mayoría de las pandemias de la humanidad se están produciendo entre el siglo XX y el comienzo del siglo XXI, ¿no? Y habrá que preguntarse por qué, porque, bueno, no me voy a adelantar, pero luego lo veremos. Entonces, bueno, ¿es la causa o es el efecto, no? Bien, lo primero, la zoonosis, ¿no? Las enfermedades transmitidas de los animales al hombre o viceversa, ¿no? Lo mejor es ponerle números. Yo siempre creo porque dicho así de forma etérea, pues ¿cuánto será? ¿Serán muchas? ¿Serán pocas? Bueno, pues hay una cosa muy clara. Cada año aparecen 5 enfermedades y de ellas 3 tienen su origen en los animales. ¿Vale? O sea, de 5, 3 tienen su origen en los animales. Hoy, el 60%, según dice la OMS, la OIE, el 60% de las enfermedades humanas, el 60% lo tenemos, ¿vale? De 1.415 patógenos humanos conocidos, 863 los compartimos con los animales. El 60% de las enfermedades humanas infecciosas tienen su origen en los animales, el 60%. O sea, parece que sería muy importante ver la forma y manera de cortar esta transmisión de los animales a los humanos, ¿no? Y de ellas, de este 60%, el 75%
son emergentes o reemergentes. O sea, que son, como decía antes, enfermedades que teníamos más o menos controladas y vuelven a aparecer, o enfermedades nuevas, ¿no? ¿Cómo se pueden transmitir? Pues ahí están las diferentes formas, bien por contacto directo, el ejemplo de la rabia. La rabia, esa zoonosis que creemos que no existe ya, que pertenece al siglo XIX, pues no es así. Cada 9 minutos muere una persona en el mundo de rabia. Cada 9 minutos. O sea, que a lo largo de mi presentación de hoy habrán muerto varias personas de rabia en el mundo. Y más o menos la mitad son niños, personas jóvenes de menos de 15 años. O sea, y bueno, en el último caso humano en España lo hemos tenido en diciembre en Vizcaya, una persona que murió de una rabia importada, un gato que le mordió en Marruecos y luego vino para acá, para España, al País Vasco y murió, ¿no? Pero bueno, está ahí, o sea que la rabia, por esto, la forma de transmisión ambiental, ¿no? El ejemplo del COVID-19, el ébola, la tuberculosis luego lo veremos, porque también parece que esas enfermedades que, como digo antes, teníamos más o menos controladas, pues la tuberculosis produce 1,5 millones, 1.200.000 muertos al año. O sea, y dices, caray, es que cuando le ponen números a las cosas, hasta que lleguemos acostumbrándonos, porque estamos entrando en la dinámica de acostumbrarnos también a los números ya. Luego están aquellas que se transmiten por vía alimentaria, salmonelosis, campylobacteriosis, la brucelosis, y luego ahora pues por vectores, ¿no? La garrapata, la enfermedad de Lyme, que además está bajando, o sea, la garrapata más o menos, podríamos hacer una línea Madrid, Logroño y tal, y de ahí para abajo no se está mandando, y ahora la veterinaria está viendo en las clínicas casos de enfermedad de Lyme, porque la garrapata está bajando hacia el sur de España, la leishmania, la malaria, en este caso el West Nile ahora, el West Nile en Andalucía, todos los casos que llevamos, que España no había tenido en toda la historia del West Nile más que un caso humano, y este año hemos tenido ya, digamos, 7 muertos. O sea que, bueno, pues vemos que realmente es un reto de la sanidad, ¿no? Y como ahora estamos focalizando todo en el caso del COVID, pero no olvidemos que hay otros muchos. Bien, otro aspecto muy importante de aquí, de esta tabla, es la parte económica, ¿vale? Ese 20% dice que cuando una granja tiene enfermedad, produce un 20 o 25% menos, ¿vale? Esto quizá en el primer mundo no es un problema, porque sobreproducimos, o sea, producimos más que lo que somos capaces de consumir. Pero si tenemos en cuenta una cosa, y es que según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, ahora somos unos 7, 8 mil millones de personas en el mundo, y para el año 2050, dentro de aproximadamente 30 años, seremos 10.000, y según las estimaciones hay que incrementar en un 70% la producción de proteínas, y no lo vamos a hacer a costa de abrir más granjas, porque eso no se va a poder hacer, pues tendremos que hacer, entre otras cosas, si podemos reducir, no teniendo enfermedad, bueno, podemos aumentar un 20 o un 25% la producción, pues eso es muchísimo, o sea, muchísimo, es muchísimo. El Banco Mundial le pone euros a eso, o dólares, a mí me da igual, y entonces dice, si para prevenir o controlar las principales zoonosis nos gastaríamos entre 1.900 y 3.400 millones de dólares, ¿no? Anualmente. ¿Cuánto nos ha costado no hacer nada en los últimos, desde 1997 al 2009, en las principales enfermedades zoonóticas? Pues nos hemos gastado 6.700 millones anuales. O sea, esta es otra idea muy importante en la línea de prevenir, ir al origen. O sea, no esperemos, tenemos ahora mismo un sistema sanitario a nivel mundial muy reactivo y tenemos que ir a ese sistema sanitario que sea más preventivo, porque al final, un ejemplo lo tenemos aquí, ¿no? Es infinitamente más barato, ¿no? A mí me gusta poner esta, y sobre todo cuando hay médicos, porque la palabra zoonosis la acuña un médico y la acuña el padre de la patología, que es, dicho en alemán, médico, antropólogo, biólogo, ¿vale? Él es el primero que denomina zoonosis a esas enfermedades que se transmitían de los animales al hombre, ¿no? Y luego, pues ahora, de hombre a los animales también. Y lo más importante, que es mi discurso, que es lo de Wahed, él dijo, solo puedo enfatizar que no existe barrera científica, porque no debería haberla, entre la medicina veterinaria y la humana. El objeto de ellas puede ser diferente, pero la experiencia de una debe ser utilizada para el desarrollo de la otra.
constituyéndose en bases de toda la medicina, ¿vale? Esto lo dijo Virchow hace 200 años, ¿no? Hay muchos más médicos de la época que apoyaban esta idea, la idea que finalmente luego le hemos dado nombre y le hemos llamado Wanger, pero vamos, que la idea es esa, ¿no? El padre de la patología humana, el que desarrolla el concepto de la zoonosis, a su vez dice que vayamos todos juntos, que trabajemos juntos, que sumemos. Aquí he recogido, para que no se nos olvide, que COVID-19 es una zoonosis, pero que hay otras muchas y que está muy bien que invirtamos y gastemos dinero, pero no se nos olvide una fiebre hemorrágica en primera Congo, el ébola, el ASA, el MERS, el Valle del Rift, que también ahora mismo se ha desarrollado una vacuna en Inglaterra que vale para animales y personas, ¿no? La idea está de Wanger, pues virus Zika, virus Nipah, bueno, pues hay una cantidad importante de zoonosis que están ahí y que no debemos olvidar, ¿no? Bajamos un poquito más y nos vamos entrando en las pandemias, ¿no? Tenemos el ejemplo aquí del COVID-19, tenemos clarísimo todos que su origen estuvo en un murciélago y ahora lo que ya no tenemos claro es a partir de aquí. No sabemos si del murciélago el virus saltó directamente a una persona y se adaptó a ese hospedador y luego se transmitió de ese hospedador a otras personas, si pasó por un hospedador intermediario, primero se habló del pangolín, hoy el pangolín está, creo que descartado mayoritariamente por la comunidad científica, luego se habló de las serpientes, luego se habló, como apareció en el mercado húmedo de Wuhan, que si los peces, se ha hablado de los patos, caballos, a los animales domésticos. Bueno, pues ahora veremos un poquito más, pero esto en principio sigue estando con una gran interrogante. Y luego la otra interrogante es si de los humanos se puede, bueno, esto sí que está claro, se puede pasar a todos estos animales que tenemos aquí, se ha demostrado que se ha producido el paso, lo que no está claro es la vuelta, ¿no? Aunque es verdad que en las granjas de Holanda de bisón sí que se describió algún caso en el que podría haber habido la transmisión del bisón a los trabajadores de la granja, pero de momento, si pasamos a la siguiente, bueno, ahora lo veremos. Dicen que no podríamos decir que, por lo menos no se puede decir que jueguen un papel epidemiológico relevante estos animales, ¿no? Bueno, esta es la imagen que yo quería enseñar, ¿no? Aquí están recogidas todas las grandes epidemias de la historia, ¿vale? Desde la peste antonina, pero a mí lo que me gusta llamar la atención es este final, ¿no? De esta parte que es la que se corresponde con la época reciente y que recoge pues, el siglo XX y el siglo XXI. Y aquí es donde se me acumulan todos los circulitos, o sea, y podríamos decir, bueno, es que antes realmente no teníamos la capacidad diagnóstica que tenemos ahora, ya, pero los muertos son muertos, o sea, cuando uno se muere, al final no sabrás de qué, pero si de repente hay un aumento de mortalidad en la Edad Media, pues eso era visible, o sea, no, y se hubiera descrito, ¿no? Entonces, esto nos viene a demostrar que algo está pasando, que está haciendo que últimamente tengamos mayor número se describa mayor número de epidemias, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde me gustaría luego llegar. Está puesto ordenadas estas pandemias por número de muertos, ¿no? También es un poco por contextualizar la realidad del COVID, ¿no? Que no se le puede quitar ninguna relevancia, pero bueno, ahí vemos, es verdad que también cuando estaba hecha aparecían 324.000 muertos y ahora estamos ya en un poquito más de 1 millón, pero bueno, ahí vamos viendo desde los 200 millones de la peste negra, la mal llamada gripe española 40-50, algunos incluso lo han elevado a más, ¿vale? Y bueno, vamos viendo recientemente pues estas gripes de la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, la gripe porcina también, y bueno, el ébola, y ahí teníamos nuestro COVID y ahí sus primos, el MERS y el SARS, ¿no? Bueno, pues aquí nos damos una idea de realmente la importancia que tiene cada una de ellas, siendo todas ellas importantes, ¿no? Si lo llevamos, ya digo, a número de muertos. Bueno, esta es la historia de los coronavirus. Y aquí entramos, hay la parte humana de los coronavirus que estarían aquí y la parte veterinaria, ¿no? Los veterinarios decimos que nosotros los coronavirus los conocemos hace muchísimo tiempo. En 1931
se describe el primer coronavirus aviar, ¿vale? Y posteriormente han ido apareciendo todos los demás. O sea, en veterinaria, la mayoría de nuestras especies domésticas y de producción tienen coronavirus, desde el cerdo, a los roedores, gatos, perros y en 1972 las vacas, ¿no? Que ahora la veremos con un poco más de detalle. En el otro lado tenemos la parte humana, donde, bueno, pues tenemos ahí en 1966 se describe el primer coronavirus humano asociado al resfriado común y luego estos últimos que han tenido que ver pues el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2. Bien, como bien sabemos todos, los coronavirus se caracterizan porque son virus saltadores, ¿no? Tienen una enorme capacidad para saltar de unas especies a otras, para que incluso en una misma especie, si se juntan dos coronavirus, recombinarse y generar uno nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí hay varios ejemplos de lo que, aunque en este caso no se asocia al pangolín, pero el pangolín está asociado a otras situaciones, la civeta con el caso del SARS, ¿vale? Los murciélagos en muchos de los casos y las serpientes. Pero la idea importante en nuestro coronavirus es que son virus saltables y como tal, bueno, pues están ahí y en general los virus RNA tienen una característica parecida, compartida con nuestro coronavirus, que es la de ser capaces de saltar, recombinarse y mutar y todas estas cosas, ¿no? Lo tienen más fácil que los virus ADN. Bueno, y aquí quería poner un ejemplo de virus saltador, ¿no? El coronavirus bovino. Entonces se describía, como hemos visto antes, en 1972 y desde 1972 a hoy, estos son todos los saltos que ha pegado a diferentes especies. O sea, aquí vemos clarísimamente esa capacidad que tienen de ir saltando y adaptándose a distintos hospedadores, ¿no? Desde los humanos, pues bueno, van apareciendo todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es el claro ejemplo de un coronavirus saltador, ¿no? Bien, y aquí vamos a ver el origen animal de los coronavirus humanos, ¿no? Y nos damos cuenta que los murciélagos, a pesar de que en algunos casos sigue apareciendo la interrogación, pero los murciélagos, junto con los roedores, no olvidemos que murciélago significa rata ciega, ¿vale? Entonces, al final, y son los roedores y los murciélagos son los mamíferos más numerosos, o sea, que hay sobre la Tierra. Bueno, pues en ellos tenemos el origen primario de todos estos coronavirus humanos. Luego han tenido hospedadores intermediarios aquí que están unos claros y otros menos claros, ¿no? Y luego, pues aquí han ido dando lugar a lo largo de los diferentes años. Aquí vemos un poco el cronograma desde que el 8 de diciembre aparecen los primeros casos del 2019 de neumonía en Wuhan. Bueno, pues cómo ha ido evolucionando en el mundo esta pandemia de coronavirus. La pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? Las mascotas, ¿qué papel juegan, no? Pues las mascotas, tenemos aquí todos los casos que se han descrito al día de hoy, más o menos tenemos 22 casos descritos en el mundo. Fundamentalmente hemos tenido tigres y leones en el zoo de Nueva York, luego algunos gatos y perros, las granjas de bisón que hubo en Holanda, Dinamarca y en Lérida también, y bueno, algún caso por aquí de gatos y perros, ¿no? Pero en cualquier caso, parece que debemos coincidir que dado el número de mascotas que han convivido con personas COVID positivas, no es muy relevante el papel que puedan jugar epidemiológicamente, con independencia de que queden muchas cosas por estudiar todavía, ¿no? Todas estas organizaciones coincidieron en un documento en afirmar eso, ¿no? Que actualmente los animales domésticos no parecen desempeñar un papel epidemiológico relevante en la propagación del COVID-19. Entonces, y afirman que realmente la transmisión del COVID-19 es una transmisión donde hay que poner el énfasis en la transmisión humana, ¿no? Y bueno, pues el tema de gatos, perros y demás, estaría también el tema del ganado. Entonces, hay un estudio que dice que el ganadero tiene un conocimiento histórico de los coronavirus, porque hay cantidad de enfermedades, como veíamos al principio, asociadas al coronavirus, desde diarreas en terneros, porcino, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí el ganadero no es algo que para él sea nuevo, pero este coronavirus, en estudios que hay ya publicados, se ha visto que ni los cerdos se infectan experimentalmente, ni las aves, ni los patos,
Y sí que se ha descrito en esto que tenemos aquí, en estos tigres y leones que decíamos antes, en algunos perros, en algunos gatos, bisones, etcétera, y luego pues el origen del que hablábamos al principio. O sea, esto sería un poco el resumen de lo que hoy más o menos sabemos en cuanto a la epidemiología del coronavirus, ¿no? Yo voy metiendo estas ideas, ¿no? Lo importante que tiene entonces, que es para la salud humana, la sanidad animal, en la línea de lo que decíamos antes de la zoonosis, ¿no? Y no solo eso, sino desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de que en España, por ejemplo, tenemos 6,7 millones de perros y 3,8 millones de gatos. O sea, que hay un número importante de animales que viven con nosotros y que tenemos que garantizar que estén sanos. O sea, luego, el tema de las vacunas, hay una pelea también exactamente igual en veterinaria. El objetivo ahora mismo de la OMS para la rabia es llegar al 2030 con rabia cero. Y eso pasa simplemente por vacunar, o sea, conseguir esa inmunidad de rebaño del 70%. Bueno, pues en estudios que hemos hecho en las comunidades donde es obligatorio vacunar, o sea, obligatorio, o sea, hay que sí o sí vacunar a tu perro, hay datos de 50% de perros vacunados de los que están legales, o luego están los ilegales, los que están chipados. Y cuando te vas a comunidades como Galicia, donde no es obligatorio vacunar, los perros están vacunados en un 8%. Entonces dices, no nos queda para llegar aquí al 2030, pero claro, es que la idea que tiene la gente es, no hay rabia. No hay rabia, es verdad. En España, desde el año 78 no tenemos rabia terrestre, pero sí que hay murciélagos y sí que tienen rabia y sí que en un momento dado un murciélago pues, puede ser incordiado y te puede morder o puede morder a un perro o un gato, porque a gatos les encanta cazar murciélagos. Entonces, si esto de aquí no hay, pues no. Y luego, por último, bueno, pues proteger a la salud de los animales, la zoonosis nos lleva a... Entonces, con todo este panorama, ¿esto cómo empezó? ¿Vale? Porque hemos ido viendo que, pero ya no solo el COVID-19, es decir, ¿por qué últimamente tenemos tantas pandemias? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Porque los virus llevan toda la vida. Es que llevan toda la vida, bueno, llevan toda la vida, no, llevan mucho antes de toda la vida, o sea, teniendo por toda la vida nuestra vida. O sea, los virus, se han encontrado virus que tienen 300 millones de años, avispas, pero bueno, vamos a irnos a cosas normales, 19 millones de años, virus que se han encontrado de la hepatitis B, ¿no? ¿Y nosotros cuánto tenemos? Pues nosotros tenemos 100.000, 120.000 años, o sea, claramente hemos llegado ayer. Pero no solo eso, sino que cuando nos asentamos, cuando el Homo sapiens decide asentarse y empezar a cultivar la tierra, a tener animales para poderlo comer, pues hace 8.000 o 10.000 años. Entonces, hace 8.000 o 10.000 años, como consecuencia de esa adaptación del Homo sapiens a la forma agrícola de vivir, llevó a concentrar más animales, a concentrar plantas y a concentrar seres humanos, lo cual le puso mucho más fácil a los virus el poder encontrar lugares donde poder replicarse y infectar y transmitirse. O sea que, entonces, bueno, pues esta sería a lo mejor una de las primeras ideas, ¿no? Que al final la veremos también con más detalle. Pero quedémonos con esto, es que los virus llevan ahí siempre. Solo conocemos el 1% de los virus y dan guerra. O sea, ahora mismo se estima que debe haber unos 300.000 virus por descubrir y tenemos unos 3.000 conocidos. O sea, que a saber todavía lo que hay ahí fuera, ¿no? Y entonces aquí están una de las víctimas del SARS-CoV-2, ¿no? Los murciélagos están protegidos. Los murciélagos, si no hubiera murciélagos, el problema que tendríamos en el mundo sería tremendo en cuanto a temas de polinización, en tema de vectores, los mosquitos. Un murciélago come al día, a la hora, 1.200 mosquitos. O sea, nos quita de en medio 1.200 mosquitos, ¿no? Bueno, mosquitos o... Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó? Como se asoció el COVID-19 al murciélago, pues en estos países, China, no sé qué, ahí se dedicaron a luchar contra la pandemia matando murciélagos. O sea, y se han matado miles de murciélagos, ¿no? Una prueba de ello es que ya hay varias especies que se han ido extinguiendo, ¿no? Hay unas 1.200 especies de murciélagos distintas y ya hay un número de ellas que se han ido extinguiendo.
Entonces, bueno, pues bien, que lo tengamos en cuenta, que sí, vale, que ellos son muy tolerantes, como vamos a ver, a los virus, veremos por qué, pero que también son necesarios. Si nos cargamos a los murciélagos, no sé si ha llegado algo, pero seguro que habremos estropeado algo muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué los murciélagos transmiten tantos virus? Porque hemos visto en las diapositivas que la imagen, la silueta del murciélago aparecía como el origen de muchos problemas, ¿no? Bien, los murciélagos primero están en todo el mundo, salvo la Antártida. Viven un montón, una media de entre 15 y 35 años, pero incluso algunos han visto que viven 44 años. Son la segunda especie de mamíferos sobre la Tierra en cuanto al número, porque los primeros son los roedores. Y son un número tremendamente grande, ¿no? Luego viven así, o sea, que viven muy juntos, con lo cual aquí transmitir algo es terriblemente fácil, pero muy fácil. Luego, su dieta es a base de vectores, esos vectores que nos transmiten muchos agentes infecciosos, ¿vale? O sea que, por lo tanto, tienen una serie de circunstancias, se dan en ellos, que van a hacer que se conviertan en fuente de la mayoría de las pandemias que hemos conocido. Pero últimamente, cuando se ha estudiado esto, un grupo de investigadores en Wuhan han ido un poquito más allá y han visto que el metabolismo de los murciélagos juega un papel muy importante en su tolerancia a los virus. ¿Qué pasa con el metabolismo de los murciélagos? Los murciélagos están todo el día durmiendo, entonces sus constantes vitales están muy bajas durante el día. Pero cuando salen por la noche a cazar, ese metabolismo se activa muchísimo, o sea, mucho más incluso que nuestro propio metabolismo, siendo mamíferos como son, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Se rompen muchas células fruto de ese esfuerzo metabólico que tienen que hacer. Se rompen células y sale el ADN, ¿vale? Y ese ADN queda por ahí flotando. Entonces, en circunstancias normales, si eso nos pasara a nosotros, nuestro sistema inmunitario respondería pues, con la inflamación y buscando la forma y manera de eliminar ese ADN que para nuestro sistema inmunitario sería extraño, ¿vale? Tan extraño como puede ser el ADN o el material genético de un agente infeccioso. Entonces, ¿qué pasa con los murciélagos? Ellos han elevado el umbral de respuesta de su sistema inmunitario para que todo este ADN que aparece en su organismo, ¿vale?, no sea reconocido por el sistema inmune y no sea destruido, porque si no viviría en una continua inflamación, ¿no? Y entonces, claro, en la misma medida que han conseguido esto para su ADN, lo han conseguido para todos los agentes infecciosos que ellos portan. Por lo tanto, bueno, pues en los murciélagos han perdido algunos de los genes que estaban implicados en la reacción frente a la aparición de organismos nuevos en su cuerpo. Esta es una de las razones por las cuales ellos no atacan a los virus, son tolerantes a los virus. Y la segunda, que es súper bonita, y es que yo con los murciélagos estoy encantado, ¿no? Me he fijado en ellos y ahora el volar implica la temperatura corporal, tienen que elevarla, y elevan a 40 grados. Cuando vuelan, su temperatura corporal de mamíferos es de 40 grados. Viven en un estado constante de fiebre, con lo cual todos los microorganismos que ellos portan, todos los virus que ellos portan, para ellos la temperatura de 40 grados se adaptan a esa temperatura y cuando saltan a otro hospedador que tiene una temperatura de 37 como temperatura normal y cuando hay una infección la sube, bueno, pues para esos virus, esa subida de temperatura, esa respuesta en forma de fiebre de nuestro organismo, no les hace nada. Entonces, son dos de las razones, aparte de todas las que hemos contado, por las cuales son auténticos candidatos a ser portadores de un número inmenso de virus. Y entonces, bueno, está en algunos sitios, no se llama mientras tanto, se llama ¿qué hemos hecho mal?, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho mal?, ¿no? Porque realmente la primera frase dice, sí, tenemos una pandemia y empezó en un murciélago, pero ¿fue el murciélago el que vino a vernos o le fuimos a visitar nosotros? ¿No? Porque eso es importante, ¿no? Entonces, parece clarísimo, y ahora vamos a ver estas imágenes que son tremendas, ¿no? Parece claro que fue la actividad humana la que
entró en contacto con el murciélago y la que dejó abierta la puerta del virus, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? Pues, primero, como decía antes, en las estrategias que seguimos en el mundo, actualmente en el primer mundo, de lucha contra las enfermedades, es una estrategia reactiva. Siempre vamos como reacción a algo que nos pasa, cuando lo suyo debería ser que nos adelantáramos. Y entonces, en ese adelantarnos hay que analizar lo que digo, ¿qué hacemos, no? Pues estamos abriendo una brecha en la naturaleza impresionante. Ahí teníamos una enorme barrera que era la biodiversidad, que estaba frenando la salida de todas esas especies, fundamentalmente murciélagos, que portan muchos miles de virus porque son tolerantes a ellos, ¿vale? Pero estaban confinados al otro lado de la barrera, ¿vale? Y nosotros estábamos en este lado de la barrera, pero hemos decidido romperla. Hemos decidido que como somos el hombre y nos podemos permitir esto, pues vamos a romper esa barrera que mantenía a raya. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues mira, aquí hay un ejemplo, ¿no? O sea, estamos talando árboles pues, porque nos parece bien, o sea, a lo que nos lleva es a una deforestación y por lo tanto al final yo voy avanzando y los murciélagos que igual estaban ahí, pues llegará un momento que a base de talar, de romper, de acabar con esa barrera, llegaré a contactar con ellos. La caza, pues estamos cazando, si cazamos animales silvestres y luego no los comemos, pues ya estamos llevando a nuestra dieta animales que son más tolerantes a los agentes infecciosos. El consumo de animales silvestres, la deforestación, el tema de la ganadería extensiva. Claro, la ganadería extensiva, ¿qué hace? Pues me está haciendo esto también. O sea, yo puedo acabar con la barrera talando árboles o dejando un montón de vacas sueltas comiendo. O sea, al final me hacen lo mismo, tardarme un poco más, pero... Entonces, pues, pensémoslo, porque ahora estamos reaccionando a un problema y no nos queda más remedio que hacerlo así. Pero cuando nos dé un respiro, planteémonos qué vamos a hacer con todo esto. Porque, y esto, es donde quiero llegar, nos atañe a todos, a los médicos, a los veterinarios, a los ingenieros de montes, agrónomos, y, o sea, esto es una cuestión de todos, porque al final esto es algo que debemos abordar entre todos, ¿no? Entonces, aquí está un poco la filosofía de mi charla que siempre suelo dejar ahí, que es, bueno, lo primero es qué mundo queremos. O sea, ahora tendremos que plantear, pero esto no es decir, no, yo soy médico, o sea, o yo soy veterinario. Yo soy veterinario, eso que lo piensen otros. No será un tema de los políticos, o será de alguien, no sé. Pero yo, veterinario, lo mismo es mi perro viene a mal, yo le trato bien. No, ¿qué mundo queremos todos? ¿Qué mundo nos queremos dar? ¿Cómo queremos gestionar los ecosistemas? ¿Vale? Porque que va a llegar otro virus, yo creo que los que estamos aquí, los que están fuera, estamos todos de acuerdo que va a llegar otro. No sé si será el COVID-21 o el 27, pero llegará otro que nos producirá una pandemia. Vamos a hablar del igual, o sea, ese virus que será tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues vayamos preparándonos, seamos preventivos, no reactivos, fortalezcamos nuestros sistemas sanitarios, nuestra capacidad de reacción ante pandemias, ¿vale? ¿Cómo las queremos abordar? Las desigualdades sociales. O sea, si yo lo puedo hacer muy bien en el primer mundo, pero ¿qué pasa? Que no hay un tercer mundo que digas no arreglemos el problema, el tema de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, pues seguirá estando ahí un nicho que los virus en ellos van a estar ahí permanentemente y en cualquier momento volverán a saltarnos al primer mundo. O sea, no puede haber desigualdades como las que existen, ¿no? Entonces, y finalmente, pues eso que esa famosa normalidad, deberíamos volver a la normalidad, ¿no? Que dices, bueno, pero a lo mejor el problema de todo esto radica en esa normalidad, en eso que nosotros hemos dado en llamar normalidad. Y a lo mejor lo que nos tenemos que cuestionar es qué normalidad es la que realmente nos hace falta, ¿no? Y entonces, y ya, vamos, entro y no voy a dilatarme mucho, ¿cómo abordar esto, no? Y la primera idea que aparecía era One Health, ¿no? ¿Qué era One Health? Pues One Health, en la siguiente, es el abordaje que hacemos de una sola salud, ¿no? Y ahí hay tres patas, los hombres, los animales y los ecosistemas. Y todos estamos interrelacionados. O sea, si yo voy a una cafetería a tomar un café y la mesa tiene tres patas y una cojea la mesa. O
sea, no cojea la pata, cojea la mesa. Si me cojea la salud del hombre, pues me va a cojear y todo lo demás, ¿no? O sea, todo está interrelacionado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco la definición, que son esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas que trabajan local, nacional y globalmente para lograr una salud óptima para la persona, los animales y nuestro medio ambiente. Entonces, esto estuvo muy bien en su origen. Estuvo muy bien porque era el inicio. Empezábamos a pensar en una sola salud. Pero nos habíamos quedado solo en la salud. A pesar de que habíamos metido la idea de los ecosistemas y tal, pero nos centrábamos en la salud de hombres y animales, ¿no? Y en la medida que la alteración de los ecosistemas podría influir en la alteración de la salud de hombres y animales, bueno, pues lo poníamos de manifiesto, pero tampoco al final intentábamos resolver y recuperar la salud en estas dos patas, ¿no? Bueno, aquí aparece también el problema, bueno, esto me ha dicho, pero la importancia de One Health, y se ha visto cómo también tiene mucho que ver para el cambio climático, o sea, esa otra pata que estaba, pero no estaba como nos gustaba, ¿no? Se ha visto que están cambiando los patrones de las enfermedades transmitidas por vectores y lo están haciendo fruto del cambio climático. Y eso se ha visto que está pasando, por ejemplo, en la fiebre del Valle del Río. Había que dar un paso más, o sea, se nos estaba quedando corto. Y entonces apareció el concepto de One Health, que ¿qué es? Que hace referencia al bienestar. Pero igual que antes, con tres patas. Bienestar animal, bienestar de las personas y bienestar del medio ambiente, ¿vale? Bienestar físico, bienestar social. ¿Y por qué? Porque hasta ahora la idea era que gastar dinero en bienestar era perder dinero, tirar dinero, ¿vale? Lo importante era que el dinero había que gastárselo en la salud, en la sanidad de personas, animales y tal, pero el bienestar estaba bien, pero todo lo que invirtiéramos en bienestar era tirar dinero, ¿vale? Bueno, pues se crea esta plataforma para mejorar ese bienestar humano, animal y también del medio ambiente, ¿no? Entra dentro de este nuevo concepto, entra el tema de la sostenibilidad y entran muchas ideas que, bueno, tiene 5 capítulos, o sea que no vamos a entrar ahora. Entre otros, por ejemplo, entraría esto. Como consecuencia del COVID-19 y que las mascotas podrían ser también transmisoras, se decidió empezar a abandonar perros, gatos. Entonces, por ejemplo, bueno, pues ahí tenemos datos en Italia, 2000 en China los tiraban por la ventana, cogían los perros, se los tiraban por la ventana y se mataron miles de perros, ¿no? Entonces, bueno, pues One Health para hablar precisamente del bienestar de estos animales y yo pongo esta otra imagen, que es esta, ¿no? O sea, esta es una imagen española donde hay perros durante el COVID, sanitarios que estaban rendidos, muertos de horas y horas y horas y horas de trabajo, se introdujeron perros de estos de terapia, pues simplemente para acompañar a esa persona durante unos minutos, un rato, y el mero hecho de poder acariciarlos, de estar con ellos, pues te ayudaba a volver a cargar algo de pilas para poder seguir, ¿no? Y bueno, pues entonces no olvidemos que decíamos antes que una de las víctimas habían sido los murciélagos, otras de las víctimas han sido nuestros animales, nuestras mascotas, y ellos han estado ahí calladamente, ¿no? Hemos seguido creciendo y ha aparecido una idea nueva, ¿no? Que es la siguiente. Aquí están implicadas universidades americanas, como decía, que es el concepto de la alianza ECO, ¿no? En Estados Unidos ya, los primeros años de asignaturas preclínicas se hacen juntas entre medicina y veterinaria. Los alumnos están juntos en las aulas y la fisiología, la bioquímica, la histología, bueno, pues todas ellas las están estudiando conjuntamente. Y luego después, pues cuando ya llegan a las clínicas, pues lógicamente pues cada uno tira por su lado y ya está, ¿no? Pero esto tiene un enorme valor, porque el día de mañana, cuando yo tengo un problema, ¿vale? Llamaré a mi amigo Manolo y le diré, oye, ¿tú cómo resuelves estos temas en humano? ¿Vale? Nosotros lo hemos visto. O sea, yo pongo un ejemplo, operaron a un perro, un caballo, de un cólico de mi hospital y, bueno, pues lo dieron el alta y tal, y al cabo de los días volvió porque aquella la vida no terminaba de cerrar y además empezaba a supurar y no sé qué. En el protocolo de siempre, y aquí no cerraba. Entonces, bueno, pues siempre cuando son también reactivos. Cuando nada funciona, llaman a los de mí. A ver qué pasa aquí, a ver qué tiene. Mira a ver qué antibiograma sale, ¿no? Coge la muestra y sale un estafilococo metantil resistente, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a ver cómo... Entonces, yo tengo un muy buen amigo que trabaja en
humana en pie, ¿no? Especialista en pie, oye, cuando tenéis este problema, ¿qué haces? Bueno, empezamos haciendo lavados con esto, clorexidina y agua oxigenada, o si luego eso no funciona, tenemos la posibilidad de hacer el vacío en la herida para que los diferentes planos y tal, y que ahora nunca hay eso. Y luego tenemos una cosa muy novedosa, pero que la estamos usando en quemados y tal, que son unas basas que liberan iones plata y que, bueno, sobre todo lo usamos para quemados, pero también se usan para heridas de trasplante de cadera que se infectan y tal. Y llamamos al comercial, nunca había vendido esto a un veterinario, a ese le había un mundo nuevo, decía, bueno, fíjate eso, vosotros también tenéis perros con heridas y caballos y estas cosas, ¿no? Y lo utilizamos, son muy caras para nosotros, porque valen 1.200 euros cada casa de esta, pero se le puso y bueno, funcionó. La herida se cerró, según la comercial, el 99% de microorganismos metacílicos, o sea, que sean resistentes a antibióticos o no, es capaz de eliminarlos, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo que yo siempre pongo. Había alumnos ahí, como es un hospital universitario, y los alumnos se quedaron con la compra, ¿no? O sea, pues intentemos comunicarnos. Es decir, igual que algún día al revés, pues igual un médico tiene que llamar, igual es como hacéis esto, ¿no? O sea, pues bueno. Y en esta línea aparece el EcoGel y aparece luego un nivel más. Bueno, el EcoGel, la idea es que está muy bien, que fomentemos la salud de los seres humanos, de los animales, de los ecosistemas, esto es genial, pero claro, y el bienestar está súper bien también que lo fomentemos, pero si tenemos un planeta con los recursos agotados, contaminado y socialmente inestable, pues todo lo anterior pues está muy bien, pero es muy difícil, ¿no? El Planetary Health lo apoya la Fundación Rockefeller y tal, y bueno, pues esto ya es el sumo, el nivel más alto de salud, bienestar, equidad en el mundo y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues esto es lo último de lo último. Y es más, han propuesto la idea como una nueva disciplina. Que sea una nueva disciplina que se enseñe en las universidades de forma transversal y que, bueno, pues que los estudiantes tengan una asignatura o tengan varias o lo que sea en la línea de esta idea, ¿no? Yo aquí les digo muchas veces a los alumnos, y nos vale para todos, o sea, nos necesitamos para seguir. O sea, llegados a este punto, nos necesitamos todos, o sea, para seguir. Lo he dicho varias veces, bueno, aquí hay muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Y que podemos hacer entre todos. Entonces, este concepto que es muy novedoso ahora, el empoderamiento, ¿no? Pues va en la línea, lo pone ahí abajo, ¿no? De que cada uno de nosotros tenemos lo que decía antes, tenemos el poder de cambiar aquellas cosas que no nos gustan. Entonces, pero si lo hacemos juntos, será mucho más. Mandela, esta es una frase de él, decía, no esperes al momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto, ¿no? Para que, entonces, no esperemos, esto es como cuando me jubile, haré, cuando me dices, ya, y si luego no llegas, o sea, pues vamos a hacerlo ahora, que eso es seguro, es un valor seguro, ¿no? Y entonces, bueno, y por último dicen, bueno, ¿y cuánto nos queda? Pues los que saben de esto dicen que quedan 10 años, que si en 10 años no hemos frenado toda la emisión de gases, etcétera, etcétera, habremos conseguido no que se acabe el mundo, sino que ya sea irreversible, ¿no? Entonces, bueno, pues es preocupante el COVID, claro que es preocupante, pero no nos perdamos, que es que tenemos cosas, o sea, hay que mirar con miras más altas, ¿no? O sea, vamos a ir al origen, vamos a ir a lo que nos está provocando todo esto. Al año mueren 7 millones de personas con enfermedades respiratorias en ciudades fruto de la contaminación. 7 millones. Es que ya digo que yo no le quito la importancia al COVID, pero pongamos todo en su justa medida, ¿no? Él aquí lo que dice es que al final dice la naturaleza no necesita hombre. O sea, no nos engañemos. O sea, la naturaleza no nos necesita. Somos nosotros los que necesitamos a la naturaleza. Entonces, pues démosle una vuelta. Pues esta es la idea de una lámpara que yo empecé. Estas son alumnas mías a las que las he captado y ya son de la secta. Esto es una asociación de estudiantes internacionales One Health. Y este es un libro que escribimos sobre One Health, cambio climático y tal, que salió en noviembre. Y bueno, pues también ahí estaba Manolo y había más gente. Y coordinaba Federico Mayor Zaragoza, o sea, bueno, es un producto que hicimos
que yo creo que es el primero en el mundo que se ha hecho y de hecho, bueno, pues muchos países en Iberoamérica lo han pedido y bueno, estas son alumnas mías que van por los colegios y cuentan esta película a los alumnos de los colegios. Entonces, claro, o sea, si yo voy a un colegio con canas y tal, pues el abuelo que viene a mandarnos aquí la película, que esto no hay quien se lo coma. Mientras que cuando van ellas con su alegría, ella es francesa, la otra es española, pero es bilingüe alemán, y entonces han ido a colegios franceses, alemanes, españoles, y entonces, bueno, pues el discurso es muy cercano, porque además es muy fresco, y pueden decir cosas que dichas por mí pues quedan un poco rancias, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando, ¿no? La comunicación, comunicar a todos los niveles, o sea, no solo con médicos. Ha salido una encuesta ayer que el 80% de los estudiantes de veterinario de las facultades de veterinaria española, el 80% no saben qué es One Health. El 80%. Ha hecho una encuesta de la Universidad de Murcia, entre todos los estudiantes, no sé si era de Murcia solo o de toda España, pero bueno, el 80%. Bueno, pues esta era mi idea. O sea, yo aquí lo que venía a dejaros esto, más que nada para que le demos vueltas, ¿no? Y que pensemos, bueno, pues, qué podemos hacer cada uno y qué cosas debemos hacer juntos. Y cuantas más cosas podamos hacer juntos, yo creo que avanzaremos más rápido. Porque avanzaremos, pero si lo hacemos juntos, yo creo que será mucho más rápido, ¿no? Y ya digo, y planteémonos las cosas en los orígenes. No vayamos a ahora, ¿y ahora qué viene? Pues a ver qué hacemos con esto, ¿no? Si va a venir otra y otra y otra, pues antes de que lleguen vamos a ver si podemos intentar minimizar la gravedad de lo que pueda venir, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. Yo siempre digo que esto que yo cuento no se me ha ocurrido a mí, lo avala la OMS, la OIE, CDC, la Banco Mundial, la FAO, UNICEF, o sea, hay un montón de organismos a nivel internacional que han suscrito la idea One Health y que están en ella y ahora están avanzando en ideas un poco más ambiciosas.